Recuerdo la primera vez que alguien me llamó difícil. No fue en una pelea, fue en una tarde común, de esas en las que el silencio entre dos personas empieza a pesar más que cualquier palabra dicha. Yo estaba ahí, escuchando, absorbiendo, tratando de entender lo que ni siquiera se estaba diciendo bien. Y de repente llegó. Complicas todo. Sientes demasiado. Y me quedé en silencio. Porque en el fondo, eso no era novedad. Pero dime una cosa. ¿Tú también ya te diste cuenta de que sientes cosas que nadie más parece notar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar siempre un paso adelante emocionalmente? Y por eso, siempre solo. Y peor aún, ¿te has sorprendido escondiendo quién eres solo para no parecer demasiado intenso? Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung hay un punto, una etapa silenciosa, en la que el empático deja de ser visto como alguien sensible y pasa a ser percibido como algo incómodo, casi amenazante. Y es sobre ese punto del que nadie habla. Si haces esto en silencio, te vas a reconocer aquí. Me tomó años entender que no era solo sobre sentir demasiado, era sobre lo que hacía con eso. Jung hablaba de aquello que reprimimos, de lo que escondemos incluso de nosotros mismos, la famosa sombra. Pero nadie te cuenta lo que pasa cuando pasas demasiado tiempo intentando ser luz para los demás. Empiezas a desaparecer. Y no es una desaparición dramática. No hay escena. No hay una ruptura clara. Es una erosión lenta, casi elegante. Cedes aquí, te callas allá, entiendes de más, perdonas antes incluso de que te lo pidan. Y cuando te das cuenta, te volviste un experto en traducir al otro, pero olvidaste completamente tu propio idioma. Hubo una época en la que yo me sentía orgulloso de eso. Podía entrar a una habitación y sentir el ambiente sin que nadie dijera nada. Podía notar cuando alguien estaba a punto de irse emocionalmente, incluso antes de que esa persona lo admitiera. Yo leía silencios como quien lee un libro abierto, pero tiene un costo. Y ese costo no aparece de inmediato. Llega en forma de un cansancio que no se va con descanso. Llega con esa sensación extraña de estar siempre disponible, pero nunca realmente visto. Llega en el momento en que te das cuenta de que las personas se desahogan contigo, pero rara vez te preguntan cómo estás tú. Y aún así, sigues. Porque detenerte parece egoísmo. Recuerdo una madrugada específica, de esas en las que el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga. Estaba releyendo mensajes antiguos, tratando de entender en qué momento exactamente había empezado a perderme en esa relación. Y hubo un momento en el que me detuve y pensé algo que me asustó. No sé lo que realmente siento, solo sé lo que debería sentir para no perder a esa persona. Eso no se sentía como amor, se sentía como estrategia emocional. Y ahí es donde empieza la confusión, porque el empático no le miente a los demás, se miente a sí mismo, ajusta, se adapta, reorganiza, hasta que su propia identidad se vuelve algo demasiado moldeable como para ser reconocida. Y si nunca te has detenido a mirar esto con una honestidad brutal, tal vez todavía estés llamando cuidado a algo que ya se convirtió en abandono propio. Escribí esto una vez, en un cuaderno que nunca le mostré a nadie. Existe una violencia silenciosa en estar siempre disponible, no porque el otro lo exija, sino porque yo me adelanto. Y lo más extraño, nadie lo nota, porque por fuera sigue siendo el equilibrado, el comprensivo, el maduro, pero por dentro hay algo acumulándose, y eso no desaparece. Espera el momento en el que ya no vas a poder sostener ese papel sin traicionarte por completo. Y es ahí donde el empático entra en esa etapa que asusta a los demás. Pero eso lo empezamos a enfrentar en el siguiente capítulo. Dime si quieres que ajuste algo en la introducción antes de continuar. Me di cuenta de esto en un detalle tonto.
Alguien cambió el tono de voz por menos de 2 segundos, y eso se quedó conmigo todo el día. No fue lo que la persona dijo, fue cómo lo dijo. Fue el microsegundo de vacilación antes de responder, la mirada que se desvió demasiado rápido, la energía que cambió sin aviso, y mientras todos seguían con normalidad, riendo, conversando, yo ya estaba en otro lugar, tratando de entender, tratando de ajustar, tratando de no incomodar con algo que solo yo parecía percibir. Así es como empieza. No con grandes tragedias, sino con pequeñas lecturas que nadie te pidió hacer. Y al inicio, esto parece un don. Te sientes especial por captar lo que pasa desapercibido. Crees que esa sensibilidad te da una ventaja, que te hace más consciente, más profundo, más preparado para evitar conflictos. Pero hay un punto en el que esto deja de ser percepción y se convierte en vigilancia emocional. Ya no estás sintiendo, estás anticipando, anticipando reacciones, anticipando rechazos, anticipando abandonos que ni siquiera han ocurrido, pero que de alguna manera ya sientes como inevitables. Y eso cansa de una forma que no se puede explicar, porque no es un cansancio físico, es un desgaste interno de estar siempre alerta, siempre atento, siempre tratando de mantener el equilibrio de todo, incluido lo que no es tu responsabilidad. Recuerdo una conversación simple, de esas que deberían terminar en minutos, pero salí de ella con la sensación de que tenía que arreglar algo, no porque la persona lo dijera, sino porque yo lo sentí. Y ahí empieza un patrón silencioso. Pides perdón sin saber exactamente por qué. Suavizas el ambiente incluso cuando no fuiste tú quien creó la incomodidad. Te adaptas, incluso antes de ser rechazado, y, poco a poco, empiezas a asociar la paz con la ausencia de conflicto, aunque eso te cueste tu propia verdad. Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros regresa como destino. Pero lo que nadie te explica es que, en el caso del empático, ese destino llega disfrazado de virtud. No te ves como alguien que evita conflictos por miedo. Te ves como alguien que entiende demasiado. Solo que entender demasiado empieza a alejarte de ti. Porque mientras estás ocupado leyendo al otro, hay alguien que deja de ser leído. Tú mismo. Y eso crea una ruptura extraña. Sientes todo, menos lo que realmente es tuyo. Escribí esto una vez, en un momento en el que ya no podía separar lo que era mío de lo que era del otro. Existe un límite invisible entre empatía e invasión, y lo he cruzado tantas veces que ya no sé dónde termino. Y eso fue difícil de admitir, porque duele darte cuenta de que aquello que siempre llamaste sensibilidad, tal vez también sea una forma de control. Control para evitar el rechazo. Control para evitar el abandono. Control para no enfrentar el hecho de que no todo puede entenderse y no todo tiene que cargarse. Pero el cuerpo lo sabe. El cuerpo empieza a dar señales antes de que la mente lo acepte. Una presión constante en el pecho, una ansiedad leve que nunca se va, un agotamiento emocional que aparece incluso en días normales. Y sigues, porque detenerte significaría enfrentar una pregunta que llevas demasiado tiempo evitando. Si no estoy sintiendo todo por los demás, ¿qué queda de mí? Y es exactamente esa pregunta la que empieza a resquebrajar toda la estructura. Porque, por primera vez, no tienes una respuesta lista. Y lo más incómodo no es el vacío, es darte cuenta de que construiste toda tu identidad sobre la lectura de los demás, y ahora ya no sabes cómo existir sin eso. Es aquí donde el peso de sentir demasiado deja de ser algo admirable y empieza a volverse insostenible. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a resistir. Pero esa resistencia no llega de forma bonita, llega cruda, desordenada, casi irreconocible, y es ahí donde la historia empieza a cambiar de verdad.
Antes de continuar, escucha esto con calma. Sentirte abrumado todo el tiempo no es parte de crecer. Es señal de que nadie te dio las herramientas mentales correctas. Hoy, la mayoría vive desde la emoción, el impulso, el ruido. Pero existe otra forma de operar. Fría, firme, centrada. No se trata de dejar de sentir, sino de tomar el control silencioso de tu mente. Creamos un video exclusivo mostrando cómo desarrollar esa nueva estructura interna. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No ocurrió de una sola vez. Nadie se despierta un día y decide desaparecer de sí mismo. Es más sutil que eso, incluso más educado. Empieza con pequeñas concesiones que parecen inofensivas, casi nobles. No vale la pena discutir esto ahora. Después digo lo que sentí. Entiendo su punto. Y sí lo entiendes. Ese es el problema. Entiendes tanto al otro que empiezas a justificar lo que te lastima antes siquiera de reconocer que te lastima. Recuerdo una etapa en la que yo ya entraba a las conversaciones preparado para ceder. No importaba el tema. Era como si, en el fondo, ya supiera que mi función ahí no era ser auténtico, era ser estable, ser el que no crea problemas, ser el que mantiene todo funcionando, ser el que aguanta. Y eso va creando una distorsión peligrosa, porque empiezas a confundir madurez con autoabandono. Te ves como alguien evolucionado, paciente, centrado, pero en la práctica solo te estás alejando de cualquier reacción que pueda generar incomodidad en el otro. Y mientras más evitas ese malestar, más te alejas de ti. Hubo una conversación en particular que se me quedó grabada. Me estaban confrontando, no con agresividad, sino con una frialdad casi quirúrgica. Y mientras la otra persona hablaba, yo no estaba escuchando para responder. Estaba escuchando para ajustarme, ajustar mi expresión, ajustar mis palabras, ajustar incluso lo que estaba sintiendo para no parecer demasiado. Y en medio de todo eso, hubo un momento en el que percibí algo extraño. Yo ya no estaba defendiendo lo que sentía. Estaba defendiendo la imagen de alguien que no incomoda. Y eso me atravesó de una forma silenciosa, porque ahí quedó claro. Yo ya no estaba en relación con el otro. Estaba en una gestión constante de la percepción que el otro tenía de mí. Y eso no es conexión. Eso es control disfrazado de cuidado. Escribí algo en esa época que nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Me convertí en un experto en evitar conflictos, pero completamente incapaz de sostener mi propia verdad. Y cuando algo así empieza a parecer normal, ya fuiste demasiado lejos, porque anularte no duele todo el tiempo. Ese es el detalle más perverso. Crea momentos de falsa paz. Esa sensación de que al menos todo está tranquilo, de que no hay pelea, de que nadie se fue. Pero esa paz tiene un precio, y el precio eres tú. Vas dejando pequeñas partes de ti en cada interacción no resuelta, en cada palabra que te tragas, en cada límite que percibiste, pero decidiste ignorar, hasta que llega un punto en el que ya no necesitas anularte de forma consciente. Ya estás condicionado, tu cuerpo ya aprendió a retroceder antes incluso de que tu mente procese lo que está pasando. Tu voz ya sale más baja, más cuidadosa, más filtrada. Tus sentimientos ya llegan editados, listos para no incomodar. Y lo más inquietante, las personas empiezan a quererte más así. Te perciben como alguien fácil, ligero, sin drama, pero no porque estés bien, sino porque dejaste de mostrar lo que te atraviesa. Y eso crea una soledad muy específica. Una soledad en la que estás rodeado, pero no eres visto, porque nadie puede ver aquello que aprendiste a esconder con tanta eficiencia. Y en el fondo, lo sabes. Sabes que algo no está bien.
Sabes que te estás perdiendo. Sabes que esa versión tranquila de ti no está completa. Pero aún así, sigues. Porque hay un miedo más grande detrás de todo esto. El miedo de que, si dejas de ajustarte, si finalmente sostienes lo que sientes, si dejas de ser esa presencia segura y predecible, las personas se van a ir. Y tal vez sí se vayan. Pero lo que todavía no has enfrentado es que alguien ya se fue hace mucho tiempo. Tú. Quería decir que fue un evento específico, una discusión, una ruptura, un límite finalmente puesto. Pero no lo fue. Fue más extraño que eso, más silencioso. Fue en un día común, de esos que no deberían significar nada. Yo estaba escuchando a alguien hablar, asintiendo como siempre, sosteniendo ese papel que ya parecía automático, cuando, en medio de la conversación, algo simplemente no encajó. No fue enojo, no fue tristeza. Fue una especie de vacío lúcido, como si, por primera vez, me estuviera viendo a mí mismo desde afuera. Y lo que vi no tenía sentido. Yo estaba ahí, diciendo las cosas correctas, reaccionando de la manera esperada, manteniendo la armonía, pero no había nadie de verdad detrás de eso. Era funcional, era aceptable, pero no era real. Y eso rompe algo, porque hasta ese momento aguantas, te adaptas, justificas, lo llamas madurez, empatía, evolución emocional. Pero cuando te ves, de verdad, sin la narrativa bonita, se vuelve difícil seguir mintiéndote. Recuerdo que me fui de esa conversación con una sensación física extraña, como si mi cuerpo estuviera más pesado, pero mi mente estuviera más clara que nunca. Y esa claridad no fue liberadora, fue incómoda, porque trajo una constatación que llevaba demasiado tiempo evitando. No me están rechazando, me estoy ofreciendo incompleto. Eso se quedó resonando. No se trataba de que los demás no me vieran. Se trataba de que yo nunca me había mostrado completo. Y en ese momento, todo empezó a reorganizarse. Cada vez que me callé algo, cada vez que entendí de más, cada vez que prioricé la comodidad del otro en lugar de mi verdad. No eran actos aislados, era un patrón tan bien construido que empecé a creer que eso era quien yo era. Pero no lo era. Era en quien me convertí para no perder a nadie. Y es aquí donde el conflicto empieza de verdad. Porque cuando ves esto, ya no puedes dejar de verlo. Intentas volver al automático, intentas ser el de antes, intentas mantener la paz artificial, pero algo dentro de ti ya no colabora. Aparece una incomodidad nueva, casi una irritación interna, pequeña al principio, pero insistente. Alguien dice algo que te atraviesa y lo notas al instante. Alguien cruza un límite y tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo suavice. Alguien espera de ti esa versión comprensiva de siempre y por primera vez dudas. Y esa duda asusta, no solo a los demás, a ti también, porque pasaste tanto tiempo siendo predecible que cualquier señal de ruptura parece incorrecta. Pero no lo es. Es retraso corrigiéndose. Escribí algo en ese periodo que, viéndolo ahora, parece más un registro de colapso que un pensamiento organizado. Hay una agresividad naciendo en mí que no reconozco. No es contra alguien en específico. Y eso es exactamente lo que se rompe. La imagen de alguien que aguanta todo, que entiende todo, que no se incomoda, porque empiezas a darte cuenta de que esa versión nunca fue sostenible, solo se sostuvo a base de silencio, y el silencio, cuando se acumula durante demasiado tiempo, no desaparece, se transforma, y en lo que se transforma, no siempre es bonito. Es ahí donde el empático empieza a entrar en esa etapa que los demás no entienden, porque, desde afuera,
Parece un cambio repentino, pero no lo es. Es acumulación encontrando salida, por fin. Y cuando eso empieza, ya no hay vuelta atrás. Las personas empezaron a cambiar conmigo, no de forma explícita. Nadie llegó y dijo, estás diferente, pero se sentía. Ese mismo tipo de silencio que yo siempre captaba en los demás, ahora estaba dirigido hacia mí. Solo que esta vez no intenté ajustarme. Y eso fue suficiente para generar incomodidad. Porque cuando pasas años siendo predecible, siempre comprensivo, siempre disponible, siempre seguro, cualquier desviación de eso parece una amenaza. No importa que solo seas tú siendo honesto por primera vez. Para quien se acostumbró a tu ausencia, tu presencia se vuelve exceso. Recuerdo la primera vez que no suavicé una respuesta. No fui agresivo, no fui irrespetuoso. Solo fui directo, sin filtro emocional, sin adaptación. Y el ambiente cambió al instante. No porque dije algo incorrecto, sino porque dejé de proteger al otro de lo que realmente pensaba. Y eso desconcierta. Porque el empático, en esta etapa, deja de ser cómodo. Sigue sintiendo, tal vez más que antes, pero ahora ya no se moldea automáticamente, y eso rompe el acuerdo silencioso que existía. Ese acuerdo donde tú eras el espacio seguro, siempre y cuando no ocuparas demasiado espacio. Pero ahora lo ocupas, y eso hace que los demás ya no sepan dónde colocarte. Algunos dirán que cambiaste, otros se van a alejar sin explicación, y algunos van a intentar llevarte de vuelta a tu versión anterior. Pero lo más extraño es que tú entiendes todo eso, ves su incomodidad, percibes la frustración, la confusión, incluso un leve rechazo. Solo que, esta vez, no te mueves para aliviarlo, y eso crea una tensión interna casi insoportable, porque tu naturaleza todavía quiere ajustarse, todavía quiere armonizar, todavía quiere evitar la ruptura, pero hay algo nuevo en ti que ya no lo permite, una especie de límite bruto, todavía sin forma, todavía sin elegancia, pero imposible de ignorar. Escribí esto en un momento en el que empecé a notar el impacto de ese cambio. Existe un punto en el que ser comprensivo deja de ser una virtud y se convierte en omisión. Y he cruzado ese punto tantas veces que ahora, cuando intento ser auténtico, parezco duro. No porque haya cambiado, sino porque por primera vez dejé de diluir lo que siento para caber en el otro. Y tal vez eso es lo que más asusta. No es tu intensidad, es tu falta de negociación con ella. Ya no estás pidiendo permiso para existir emocionalmente. Y eso, para quien se acostumbró a versiones reducidas de ti, suena casi como una ruptura de personalidad. Pero no lo es. Es integración. Es la sombra de la que hablaba Carl Jung, no como algo que deba eliminarse, sino como algo que necesita ser reconocido. Solo que, en la práctica, reconocer eso no te vuelve más ligero, te vuelve más completo, y ser completo no siempre es cómodo de sostener, ni para los demás, ni para ti, porque ahora sientes todo, pero también sostienes, percibes, pero ya no te abandonas, entiendes al otro, pero ya no te pierdes intentando encajar, y eso cambia completamente la dinámica. Algunas relaciones no sobreviven, otras se vuelven extrañas, y algunas finalmente se vuelven reales, pero ninguna sigue igual, porque tú ya no eres el mismo. Y en el fondo, queda una pregunta que no tiene una respuesta simple. ¿Prefieres seguir siendo alguien que todos aceptan? ¿O finalmente convertirte en alguien que no todos soportan, pero que por primera vez ya no necesita esconderse de sí mismo? Al final, no se trata de sentir menos. Se trata de dejar de abandonarte mientras sientes, porque el verdadero peligro nunca fue tu intensidad, fue cuánto te redujiste para encajar.
Quería agradecerte, pero no de esa forma automática. Agradecerte porque, si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que ya se cansó de fingir que todo está bien cuando no lo está. Y conozco ese punto. Yo ya estuve ahí, en esa etapa en la que empiezas a darte cuenta de que entiendes a todos, menos a ti mismo. Recuerdo una noche en específico, sentado en la oscuridad, con el celular en la mano, releyendo conversaciones antiguas e intentando encontrar en qué momento exacto dejé de ser completo. Y lo más difícil no fue notar el patrón, fue admitir que yo participé en él. Así que, de verdad, gracias por no huir de eso. No todos tienen el valor de reconocerse sin suavizarlo. Ahora, haz lo siguiente. Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si este video te incomodó de la manera correcta, si alguna parte aquí se sintió demasiado personal como para ser coincidencia, tal vez sea un buen momento para que te suscribas. No por mí, sino para no olvidarte de ti otra vez. Y comenta aquí abajo, pero comenta de verdad. ¿En qué momento te diste cuenta de que te estabas anulando? Y sí, ya sé que pensaste en no comentar. Ese patrón también aparece aquí. Y hay otro video apareciendo en la pantalla. No es continuación. Es otra capa. Una de esas que normalmente evitas, pero que, en el fondo, sabes exactamente por qué. Si llegaste hasta aquí, tal vez estás listo para enfrentarlo.